Hola, hola mis románticos empedernidos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con el corazón listo para latir un poquito más fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, intriga y por supuesto finales felices. Sí, hoy vamos a hablar de esos romances turcos que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan suspirando hasta el último, esos que te hacen creer en el amor verdadero una y otra vez. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le gusta un buen final feliz? Es esa sensación de alivio, de satisfacción, de saber que todo el sufrimiento, los obstáculos, los malentendidos, valieron la pena. Y las novelas turcas o dizi, como las llaman allá, son expertas en crear esa montaña rusa de emociones que te llevan directo a la cima con un final que te hace sonreír de oreja a oreja. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque hoy les voy a compartir algunas de mis historias favoritas, esos romances turcos que me robaron el corazón y que, estoy segura, también los conquistarán a ustedes. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan este viaje lleno de amor y drama. Prometo que no se arrepentirán. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Empezamos con una joya, una historia que combina romance, comedia y un toque de misterio, **Erkencikus **. Esta serie sigue la vida de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La chispa entre ellos es instantánea, pero el camino hacia el amor no será fácil. Tendrán que superar malentendidos, rivalidades y hasta un plan malvado para separarlos. Pero la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y cada episodio te deja con ganas de más. Lo que hace especial a Erkencikus es su frescura, su humor y la forma en que explora temas como la libertad, la autoaceptación y la importancia de seguir tus sueños. Y por supuesto el final es simplemente perfecto, una celebración del amor y la felicidad. Pero profundicemos un poco más en este romance que nos transporta a Estambul, a la magia de sus calles y la vitalidad de sus colores. Sanem, con su espíritu libre y su imaginación desbordante, es una bocanada de aire fresco en un mundo a menudo asfixiante. Su torpeza, lejos de ser un defecto, es su mayor encanto, la chispa que atrae a Can, un hombre acostumbrado a la aventura y la independencia. Can, interpretado magistralmente por Can Yaman, es un personaje complejo, con una coraza de hombre duro que esconde un corazón noble y una profunda necesidad de conexión. Su pasión por la fotografía lo lleva a recorrer el mundo, pero es en Sanem donde encuentra el verdadero hogar. La agencia de publicidad donde se cruzan sus caminos es el escenario perfecto para el desarrollo de su historia de amor. Un ambiente caótico, lleno de personajes extravagantes y situaciones hilarantes, que sirve de contrapunto a la intensidad de sus sentimientos. Cada encuentro, cada mirada, cada roce accidental está cargado de significado, de una tensión palpable que nos mantiene pegados a la pantalla. La rivalidad entre Sanem y Can por el puesto de cabeza creativa de la agencia añade una capa extra de emoción, poniendo a prueba su relación y obligándolos a confrontar sus propios miedos e inseguridades. Y no podemos olvidarnos de los villanos de la historia, esos personajes que intentan sabotear su felicidad, sembrando la duda y la desconfianza entre ellos. Sus planes malvados, aunque a veces exagerados, sirven para resaltar la pureza del amor entre Sanem y Can, su capacidad para perdonar y superar los obstáculos. El final de Erkencikus es un bálsamo para el alma, un epílogo que nos muestra a Sanem y Can felices y realizados, viviendo la vida que siempre soñaron, juntos para siempre. Un final que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Luego vamos a hablar de un clásico moderno, una historia que ha conquistado corazones en todo el mundo, **Asklaftan Anlamaz **. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. Como se imaginan, la mentira de Hayat no tardará en salir a la luz, lo que provocará una gran crisis en su relación. Pero el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo, y juntos lucharán por superar las dificultades y construir un futuro juntos. Asklaftan Anlamaz es una serie que te engancha desde el principio con su trama intrigante, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Burak Deniz. Además, la serie tiene un gran mensaje sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el amor verdadero.
Ask Laftan and Lamaz es una telenovela que encapsula la esencia del romance moderno, con un toque de cuento de hadas y una pizca de drama que mantiene al espectador al borde del asiento. La serie, ambientada en el glamuroso mundo de la moda en Estambul, nos presenta a Hayat, una joven de origen humilde que por circunstancias de la vida, se ve obligada a asumir una identidad falsa para conseguir un empleo en Sarte, una importante empresa textil. Allí su camino se cruza con el de Murat, el apuesto y adinerado heredero de la empresa, un hombre aparentemente frío y distante, pero que en el fondo esconde un corazón noble y una profunda necesidad de amor. La dinámica entre Hayat y Murat es explosiva desde el primer momento, un choque de personalidades y mundos que da lugar a situaciones cómicas y románticas. La mentira de Hayat, que al principio parece una solución ingeniosa, se convierte en una bomba de tiempo que amenaza con destruir su relación con Murat. Cuando la verdad sale a la luz, la decepción y el dolor son inevitables. Murat se siente traicionado y Hayat teme perder al hombre que ama. La serie explora temas como la confianza, el perdón y la importancia de la honestidad en una relación. A pesar de los obstáculos, el amor entre Hayat y Murat es fuerte y genuino, un lazo que los une más allá de las mentiras y los malentendidos. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es palpable, transmitiendo al espectador la intensidad de sus sentimientos y la pasión que los consume. El final de Ask Laftan and Lamaz es un canto al amor verdadero, una celebración de la capacidad humana para perdonar y superar las adversidades. Hayat y Murat logran construir un futuro juntos, basado en la confianza y el respeto mutuo. Un final feliz que nos recuerda que el amor siempre encuentra el camino, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Ahora, cambiamos un poco de tono y nos adentramos en un drama histórico con un toque de romance, *** Kurt Seyit Besura ***. Esta serie está basada en una novela real y cuenta la historia de amor entre un apuesto teniente turco y una joven aristócrata rusa en la época de la Revolución Rusa. Su amor es puro y apasionado, pero se ve amenazado por la guerra, la política y las diferencias culturales. Seyit y Sura tendrán que luchar contra viento y marea para estar juntos, pero su amor será puesto a prueba una y otra vez. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante con una gran ambientación histórica y una banda sonora que te llega al corazón. La actuación de Kıvanç Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah es magistral, y te hacen sentir cada emoción, cada alegría, cada tristeza de sus personajes. Aunque el final es agridulce, te deja con la sensación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia y el tiempo. Kurt Seyit Besura nos traslada a un mundo de elegancia y opulencia, un mundo que está a punto de desaparecer bajo el fuego de la revolución. La serie, basada en la novela homónima de Nermin Bezmen, narra la historia de amor entre Kurt Seyit, un apuesto teniente turco de Crimea, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su encuentro en un baile en San Petersburgo es el inicio de una pasión desbordante, un amor que florece en medio de la incertidumbre y el caos. La Revolución Rusa se convierte en el telón de fondo de su historia de amor, una fuerza imparable que amenaza con separarlos. Seyit y Sura se ven obligados a huir de Rusia, buscando refugio en Estambul, una ciudad llena de intrigas y peligros. A pesar de las dificultades, su amor se mantiene intacto, una llama que arde en medio de la oscuridad. Sin embargo, las diferencias culturales, las intrigas palaciegas y los fantasmas del pasado ponen a prueba su relación. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante con una cuidada ambientación histórica y un vestuario que evoca la elegancia de la época. La actuación de Kıvanç Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah es magistral, transmitiendo al espectador la intensidad de sus sentimientos y el dolor de su separación. La banda sonora, emotiva y melancólica, acompaña a la perfección la trama, creando una atmósfera de ensueño y tragedia. El final de Kurt Seyit Besura es agridulce, un reflejo de la realidad histórica en la que se basa la serie. Seyit y Sura no logran estar juntos, pero su amor permanece como un símbolo de esperanza y perseverancia. La serie nos deja con la sensación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia y el tiempo. Un final que nos invita a reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que creemos. Y ahora vamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de locura, ***. Eda, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto exitoso y frío, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Al principio su relación es puramente profesional, pero poco a poco empiezan a sentir algo el uno por el otro.
Sin embargo, su falso compromiso y sus personalidades opuestas les pondrán las cosas muy difíciles. Senkalkam es una serie fresca, divertida y llena de momentos románticos. La química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin es increíble y te hacen reír, suspirar y emocionarte con cada capítulo. La serie también tiene un gran mensaje sobre la importancia de la amistad, la familia y la perseverancia. Y por supuesto el final es simplemente adorable, una celebración del amor y la felicidad. Senkalkam es una comedia romántica que te engancha desde el primer episodio, con su trama original, sus personajes entrañables y su ritmo ágil y divertido. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que la obliga a fingir un compromiso con él a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. La dinámica entre Eda y Serkan es explosiva desde el primer momento, un choque de personalidades que da lugar a situaciones cómicas y románticas. A medida que avanzan en su farsa, Eda y Serkan empiezan a sentir algo el uno por el otro, pero su falso compromiso y sus personalidades opuestas les pondrán las cosas muy difíciles. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. La química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin es innegable, transmitiendo al espectador la intensidad de sus sentimientos y la complicidad que surge entre ellos. Senkalkam es una serie fresca y divertida, llena de momentos románticos y situaciones hilarantes. El final de la serie es un canto al amor verdadero, una celebración de la felicidad y la realización personal. Eda y Serkan logran superar sus diferencias y construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Un final adorable que nos deja con una sonrisa en la cara. Otra que no puedo dejar de mencionar es ***Istanbul Helin ***. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un rico hombre de negocios de Bursa. Se casan y Süreyya se muda a la mansión de la familia Boran, donde tendrá que enfrentarse a las rígidas tradiciones y a la hostilidad de la suegra, Esma. Istanbul Helin es una serie llena de drama, intriga y momentos emotivos. La actuación de Aslenber y Özkan Deniz es excelente y te hacen sentir cada alegría, cada tristeza, cada frustración de sus personajes. La serie también explora temas importantes como la familia, la tradición, el amor y la libertad. Y aunque el camino hacia la felicidad es difícil, el final es un rayo de esperanza, una muestra de que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Y para terminar, una serie que me robó el corazón por su sencillez y su encanto, ***Kiral Kask ***. Defne, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar las deudas de su familia, acepta un trato para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo. Lo que empieza como un simple plan, pronto se convierte en algo mucho más complicado, ya que Defne y Omer empiezan a sentir algo el uno por el otro. Kiral Kask es una serie divertida, romántica y llena de momentos adorables. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable y te hacen reír, suspirar y emocionarte con cada capítulo. La serie también tiene un gran mensaje sobre la importancia de la honestidad, la autenticidad y el amor verdadero. Y por supuesto el final es simplemente perfecto, una celebración del amor y la felicidad. Y bueno, mis queridos románticos, estas son solo algunas de las muchas novelas turcas con finales felices que me han encantado. Cada una de estas historias tiene algo especial, una magia que te atrapa y te hace creer en el poder del amor. Desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por historias llenas de intriga y misterio, las novelas turcas tienen algo para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los romances turcos tanto como yo. Recuerden que el amor verdadero existe, y que siempre vale la pena luchar por él. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les roben el corazón. Me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas con finales felices. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué historias los han hecho suspirar y creer en el amor verdadero. Los estaré leyendo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.